Hola a todos y a todas, mi nombre es Rafael Ayala, edito Gobierno Transparente junto a dos argentinos más aquí residentes en España, Iván Gómez y Magali Gurman. Hoy me toca a mí, representar, como había pedido Cristian, y agradeciendo a la Escuela de Fiscales su invitación a este evento, hablar sobre el gobierno abierto en España y qué ha pasado en los últimos tiempos y cómo se ha visto afectado también por el COVID-19. Es una intervención que durará sobre 8 o 10 minutos, pero queremos que entendáis qué está pasando aquí en España y cuáles son los retos y las cosas buenas también que han ocurrido en este último año y medio, ¿no? Lo que está claro es que ha emergido una ciudadanía digital, todos nos hemos digitalizado, es como si hubiéramos avanzado 10 años prácticamente en uno. Tenemos una crisis económica previsible, es decir, una falta de recursos o mejor gestión de los recursos porque van a estar más limitados a medio y largo plazo. Eso es una realidad, no lo estamos viendo todavía, pero tenemos que ser conscientes de ello. Pero también una de las cuestiones positivas que ha traído el COVID-19 es un auge de la solidaridad y la colaboración de muchos y de muchas, ¿no? Durante los últimos años hemos sembrado como un campo de trigo de políticas de gobierno abierto muchas de nuestras instituciones, ¿no? Creando un ecosistema de gobierno abierto cada vez más potente y más sólido. Ha pasado en Latinoamérica y nosotros, que vamos con retraso en España, nos hemos dado cuenta que tenemos una sociedad civil cada vez mucho más fortalecida, ¿no? Incluso estamos superando el concepto de gobierno abierto. Primero empezamos con una ley de transparencia y ahora vamos a poner en marcha un plan de gobierno abierto, el cuarto plan, fruto del consenso con la sociedad civil y que nace en el 2020. Por lo tanto, creemos que podemos empezar a hablar en España de administraciones abiertas o que caminamos hacia un Estado abierto. Otra de las palabras que han sido fundamentales este último año y que han sido utilizadas por el gobierno ha sido el concepto de gobernanza. Y nosotros queremos incidir en el concepto de gobernanza abierta, una gobernanza real y efectiva, como una nueva forma de colaborar con las administraciones, con los datos como iniciadores del cambio, muchas veces organizacional y no solo tecnológico, la experimentación a través de procesos de inteligencia colectiva, o aprovechar el aprendizaje mutuo que ha traído esta pandemia para desarrollar proyectos de gran calidad y de impacto en el sector público. Pero nos encontramos con unas administraciones que tienen un gran desafío. Por un lado, tienen que ser capaces de relegitimarse y de ser capaces para afrontar los retos que nos vienen en el futuro. Legitimidad y capacidad para afrontar estos retos van a ser, desde luego, sus grandes formas de hacerse útiles a la ciudadanía y a los espacios colectivos. Conectar el conocimiento colectivo con el talento público interno también es una de las formas en las que podemos sobresalir en el futuro. Si queremos ser administraciones y tener administraciones públicas eficientes y ser un sector público lo más eficaz. Esa hibridación va a ser clave. Y además es el momento también de desarrollar innovaciones democráticas también en nuestros sistemas político-constitucionales, ¿no? Desarrollar innovaciones democráticas en el sentido de fortalecer procesos o instituciones para desarrollar el papel de la ciudadanía a través de políticas abiertas. Como antes veíamos, necesitamos caminar hacia un Estado abierto mucho más omnicomprensivo de políticas de transparencia o participación sectoriales en determinados puntos. Por lo tanto, más deliberación pública de calidad, compartir conocimientos, nuevas formas de acceso a la propia función pública, inclusión y diversidad, eliminando estas brechas. Esos son los grandes ejes de actuación en los próximos años. Y lo he traído la pandemia porque creo que ha acelerado todas estas cuestiones. El futuro está abierto y el futuro abierto is coming. Ha llegado y vamos a ver ahora, centrándonos en algunas de las cuestiones que han pasado en España, desde nuestro punto de vista, desde el Gobierno Transparente, que ya sabéis que mapeamos y generamos conocimiento y difusión sobre el gobierno abierto en España y Latinoamérica, pero sobre todo centrados en España, algunas de las cuestiones que queremos poner de relevancia
en este 2020-2021. Hemos vivido una transparencia confinada, es decir, uno de los problemas que hubo hace justamente pasado un año es que se denominó mal por parte de los periodistas o de los medios de comunicación que la transparencia se cerraba, no se cerraba, pero sí se confinaba porque se suspendía durante un breve espacio de tiempo, mientras que duraba los estados, aquí lo llamamos estado de alarma, donde teníamos una serie de limitaciones de derechos fundamentales, vivimos esta transparencia confinada al estar limitada. No es que no se pudieran publicar en los portales de transparencia de las diferentes administraciones públicas, tanto del Estado como de las regiones o comunidades autónomas o entidades locales, municipalidades, ayuntamientos, sino que no se suspendió el derecho a solicitar información, el derecho de acceso a la información durante un tiempo. No todas las administraciones quisieron suspender ese derecho, pero muchas se apoyaron en que lo había hecho el decreto del estado de alarma, aprobado por el gobierno y refrendado en Cortes, y ellos también dijeron que no tenían por qué contestar a las peticiones de acceso que pudiera hacer. Claro, en un momento donde se generó muchísima información que tenía que ver sobre todo con temas contractuales sobre la contratación de insumos, como dicen los chilenos, sobre recursos sanitarios, básicamente, pues la compra de material sanitario, que despertó, pues, en muchos casos, muchísima atención por parte de los medios de comunicación, pero además también solicitando información por parte de la ciudadanía y las sociedades pro acceso. Bien, pues esa transparencia confinada, limitada parcialmente, es una de las realidades y se tiene que ver si en el futuro es algo que se puede evitar o limitar todavía. No tiene por qué suspenderse un derecho que se puede contestar. Pero bueno, fue como una cosa muy automática, ¿no? Y además, eso coincidió también con cierta opacidad en la comunicación gubernamental. Muchos gobiernos, sobre todo desde el punto de vista del Estado, en la primera ola que llega hasta junio, nos dimos cuenta que la forma de comunicar en determinadas ruedas de prensa, quién estaba invitado a ruedas de prensa, cómo se contestaban a algunas preguntas por parte de otras opciones políticas, existía un halo de opacidad. Por lo tanto, incrementó esa desconfianza entre esa transparencia limitada parcialmente y esa opacidad en la comunicación gubernamental. Pues se creó un aura de que el gobierno pues no lo estaba haciendo bien o que no era muy claro en determinadas cuestiones que en ese momento se creían fundamentales. Frente a esta limitación de la transparencia, sí nos hemos encontrado con datos también positivos a lo largo del año 2020, como la aprobación del Plan de Gobierno Abierto de España, el cuarto plan, a partir del año 2020, que ya está puesto en práctica, y la revitalización de un órgano social de participación muy orgánica, como es el Foro de Gobierno Abierto, donde por primera vez estaban representadas no solo administraciones públicas, sino sociedad civil, y no solo son la sociedad civil más pro transparencia o que defiende el acceso a la información o la participación o determinadas herramientas abiertas en materia de tecnología, sino que también había otras organizaciones que, sin ser especialistas en la apertura, pero sí estaban porque, bueno, pues asumían roles de traer hacia el gobierno abierto a sectores como el medio ambiente u otros sectores más de ONGs que resultaban muy interesante que estuvieran en ese foro y pudieran aportar, y lo enriquecían. Por lo tanto, el Plan de Gobierno Abierto y el Foro de Gobierno Abierto pues han sido una de las grandes noticias por parte de este año 2020, y en 2021 están en pleno rendimiento y funcionamiento. Además, el Plan de Gobierno Abierto de España tiene una virtualidad, que hay una parte, uno de los compromisos, de los 10 compromisos, es los compromisos que a su vez se asumen tanto la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la que agrupa a todos los casi 9.000 municipios que hay en España, y también hay compromisos de las regiones o comunidades autónomas. Por lo tanto,
no solo son 10 compromisos, son muchísimos más compromisos y es un plan muy, muy ambicioso. Otra de las cuestiones que derivada de la primera que contaba sobre el gobierno abierto en España, en este caso sobre la transparencia, es qué ha pasado con el órgano garante, con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España. Desde que murió la antigua presidenta, Esther Arizmendi, en el año 2017, pues había estado vacante casi 3 años. Ni el gobierno anterior ni el gobierno actual, prácticamente cada uno con casi año y medio, habían sido capaces de nombrar un presidente del Consejo de Transparencia. Eso significaba que no solo una dejadez, sino también yo creo que una intención en no nombrar a una persona que pudiera liderar un órgano garante cuando la persona que por su deceso había dejado de estar al frente, pues le estaba dando una impronta muy potente de liderazgo en la transparencia y en el gobierno abierto en general. Una vez que ya se consolida el nuevo gobierno, sí se nombra al presidente del Consejo de Transparencia, pasa los filtros que tenía que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, como órgano parlamentario de control en este caso, y una vez nombrado, bueno, ahora hablaremos qué ha pasado después, bueno, pues se cumple y además es algo que es muy importante porque por primera vez hay un interlocutor, no alguien del equipo anterior que estaba todavía como en una especie de suplencia, ¿no? Bueno, una vez que se nombra el presidente del Consejo de Transparencia, sí es cierto que hay polémica por de dónde viene, porque hace una serie de cambios organizativos internos y porque hay en las últimas semanas hay algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que se están apartando de la línea anterior, que igual que era de suplencia, siguió mucho la línea con la que se impulsó, porque prácticamente nace en el año 2014. 2014 creo recordar cuando nace el Consejo de Transparencia, ya está en pleno funcionamiento. La ley española es del año 2013. Por lo tanto, bueno, empiezan a surgir algunas dudas sobre este nuevo liderazgo, pero por lo menos hay un interlocutor y hay un responsable al que exigirle, ¿no? Otra de las cuestiones que ha surgido en el año 2020-2021, que ha pasado en España, y yo creo que también ha pasado en muchas zonas también de Latinoamérica y del mundo, ha sido el poder de los datos. De la digitalización que hablábamos al principio, bueno, pues no solo hemos avanzado prácticamente en un año en 10, como de 10, eso se va a ver mucho en servicios como temas de la banca y otros, pero en el caso de los datos se han mostrado a la ciudadanía como algo tan importante. Y solo lo estamos viendo a la hora de las personas ahora que se están vacunando o las personas que van a recibir la vacuna, cuando la vas a recibir. Pero es que durante toda la pandemia ha sido fundamental el cómo se contaban las personas fallecidas, si estaban computadas o no como muerte por COVID, qué pasaba con los contagios. Aquí en España se ha visto que el sistema, tener un Estado descentralizado, con una Administración General del Estado que en materia de sanidad prácticamente tiene todas las competencias cedidas en las comunidades autónomas, ha sido un problema porque los datos no estaban homogenizados, ni se contaban igual muchas de las cuestiones que trataban, ni se daban los mismos días, y eso, lógicamente, pues te condicionaba, te cortaba la información, porque después se han tomado decisiones que limitaban derechos en función de estos datos y de cómo se ofrecían. Y eso es una cuestión que en los próximos años es digna de estudio. Pero estos datos además han sido fundamentales, sobre todo en las administraciones públicas que han tenido que ir hacia un teletrabajo, cómo podían manejar los propios datos de las administraciones, que si los tenían abiertos, no los tenían abiertos, cómo se estaban gestionando. Ha sido un reto total para muchos funcionarios poder trabajar desde casa, y desde luego los datos se han demostrado que hay que tener una profesionalización del dato, y ahora veremos brevemente algunas cuestiones que pueden servir para solucionar una mejor eficiencia y gestión de los datos. También hemos tenido en el año 2020 la primera rendición de cuentas formal en España. Es decir, ha sido la valoración o la evaluación por un grupo de personas independientes, en este caso todos académicos, por lo tanto tienen ese sesgo, pero es cierto que en colaboración con la oficina de la Moncloa, más cercana a la presidencia del gobierno, han hecho una metodología y han llegado a un acuerdo a una metodología de cómo evaluar y valorar los compromisos del pacto de gobierno de un gobierno que en este caso es de coalición. Tiene lo positivo es que se utiliza la palabra rendición de cuentas. Tiene como positivo que hay un control. Tiene como negativo que se podía haber avanzado en metodologías seguramente mucho más exigentes,
se podía haber abierto más a este grupo de trabajo otras personas que pudieran venir de sociedad civil, sector privado, incluso gobiernos locales que estaban trabajando ya en rendición de cuentas en España, de manera sobre todo en zonas como País Vasco o Cataluña. Pero bueno, está bien que el presidente del gobierno salga el 30 de diciembre a hablar de rendición de cuentas y utilice esa palabra, y además ese sea el punto de partida para poder ir mejorándola con diferentes metodologías y acciones que se irán enriqueciendo esa España cumple, como se había llamado la rendición de cuentas. Por lo tanto, eso sí es positivo. Y después nos hemos dado cuenta, más a nivel político y más estando aquí con vosotros en la Escuela de Fiscales, que bueno, pues vivimos en unas democracias liberales que están amenazadas por diferentes cuestiones populistas, y hemos visto cómo los órganos de control y cómo los mecanismos de control de nuestras democracias tienen que ser cada vez más afinados y tienen que ser respaldados, salvaguardados e impulsados muchas veces por todo el sistema de partidos. Los congresos, los parlamentos se han visto limitados en su actividad, hemos visto cómo se daba menos información para controlar al gobierno, la independencia de muchos de los órganos que existen se ha visto un poco tambaleada por el propio COVID-19. Entonces, bueno, pues la calidad de las democracias es un aspecto fundamental en nuestros sistemas que tenemos que mimarlos para que siguen siendo democracias liberales en ese sentido amplio. La última parte de mi exposición voy a hacer un breve esquema o breves tips sobre cosas que nos han gustado específicas durante este último año. En transparencia, aquí en España, muy recomendable el gobierno autonómico, el gobierno regional, la provincia en Argentina, de la Junta de Castilla y León. No solo que tiene la cuenta de Twitter más chula seguramente del mundo, que es @transparencia, que es una cuenta de gobierno abierto y además donde comunican de una manera no solo muy activa, sino encima muy libre y muy natural, datos y cuestiones que tienen que ver con su actividad de gobierno abierto en la propia comunidad y la Junta de Castilla y León, y otras noticias también que recogen. El reto de comunicar el gobierno abierto es fundamental, y además la Junta de Castilla y León lo ha hecho francamente bien. Yo os recomiendo pasaros por @transparencia. En participación ciudadana ha sido un reto, la participación presencial se cayó, pero sí hemos visto que hay nuevas formas nuevas formas de participación digital, nuevos contextos en donde poner en marcha la participación y superar el presupuesto participativo por un presupuesto abierto, el superar procesos muy sencillos por procesos muchísimo más complicados que eliminen sesgos y brechas. Bueno, la democracia deliberativa y la participación deliberativa tiene una gran beta de proyección junto con jurados de ciudadanos y otras experimentaciones que se están haciendo. Aquí, por ejemplo, hemos tenido en España que la Diputación Foral de Vizcaya pues aprobó una estrategia de participación, un plan de participación muy chulo, que lo tenéis colgado en la propia página web de la Diputación Foral de Vizcaya. Ponéis Diputación Foral de Vizcaya Participación Ciudadana y os sale. Está aprobado a finales de noviembre. Muy interesante. Es decir, que en el COVID se han estado trabajando no solo en metodologías, sino también en documentos muy afinados. La innovación abierta con el GIP de la SEGIP, con todo el equipo del Lab de Aragón, muy interesante todo lo que han hecho de metodologías para poder innovar instituciones públicas. Ponéis modelogip.org o modelo GIP en Google y lo tenéis, y podéis ver como una clara muestra de innovación abierta, en este caso en los dos sitios, para España y Latinoamérica, porque lo hace la Secretaría de Estado General Iberoamericana. Datos abiertos, como comentabas antes, la oficina del dato como un instrumento, como una herramienta clave para poder gestionar de manera eficaz los datos, sin olvidarnos de la ética de los datos. Y por ejemplo, Navarra hizo un manifiesto, el gobierno de Navarra hizo un manifiesto ético por el uso ético de los datos, muy interesante, sobre todo porque los datos van a servir después para desarrollar otras herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, machine learning. Por lo tanto, si se tratan de una manera ética, pues estaremos mucho mejor salvaguardados de cara al futuro. La colaboración, volvemos al Lab de Aragón con Freno a la Curva. Hay una Freno a la Curva también en Argentina, aquí en España, en más de 15 países, miles de iniciativas que se ha puesto en contacto ayudando a la gente. Es un ejemplo de la innovación social y la colaboración que se puede hacer desde un laboratorio de innovación ciudadana. La integridad, volvemos al País Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa con un sistema de integridad ya totalmente consolidado, tanto para funcionarios como para empleados y empleadas públicas y dirigentes políticos dentro de esa institución, la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Junto con también otros elementos como la agencia antifraude, que tenemos una agencia antifraude valenciana y otra catalana, muy interesante también toda la labor que están haciendo en difusión, en formación de lucha contra la corrupción. Bueno, tenemos un lado del sistema de integridad como prevención y otro la agencia antifraude como reacción. Son dos ejemplos de que el buen gobierno, la ética y la integridad están cada vez más de moda. Y el gran reto, y lo hemos dicho antes, es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas debe normativizarse. Tenemos que tener un modelo de rendición de cuentas que sea lo más, a ver cómo lo digo para que se entienda, que esté regulado para que sea una obligación legal hacer una rendición de cuentas con unas metodologías y con unos compromisos y bases muy claras. Es decir, que el alcance y contenido de la rendición de cuentas se regule para diferentes estados de escalas de gobierno territorial, ya sea del Estado autonómico o como las entidades locales, o aquí en España también con las diputaciones, y que, por ejemplo, el plan de mandato pudiera ser la piedra angular de toda esa rendición de cuentas y que se pueda, que se le dote de un alcance a través de una norma o incluso a través de unos compromisos de gobierno. Bien, esto es lo que yo quería contaros desde España. Muchas gracias, Cristian, y bueno, pues nos vamos viendo a lo largo de la Semana del Gobierno Abierto, semana abierta aquí en España están hablando, Semana de la Administración Abierta, la Open Gov Week, donde, bueno, pues muchísimos eventos y la verdad es que podemos enriquecernos entre todos y todas. Muchísimas gracias y un abrazo de España, desde Gobierno Transparente, Transparente Gov, os deseamos lo mejor.